Lo que estás a punto de ver no es un top. Ah, no, sí es un top, de hecho, ¿no? Sí, dice top ahí. Híjole. Lo que estás a punto de ver es un top. Es. Pero no es uno común. Ya hemos hablado de los 7 pecados capitales. Ándale. Esos que la tradición católica enumeró hace siglos y que todos hemos escuchado alguna vez. Ajá. La lujuria, Ajá. la envidia, Ajá. la ira, Ajá. la soberbia, Ya bájale. etc. Uy, Pero espérense, mi investigando botella. más a fondo, descubrimos que según la Biblia, los 7 Uy, pecados espérense. más graves no son los comúnmente llamados Esperen, voy a 7 mover esto. pecados capitales. Voy a mover esto y vuelvo. Podemos determinar las La 7 peores modelo. transgresiones para el Dios de las escrituras Parte el octavo judeocristianas, pecado capital. Se llama según Shoko este, güey. los 10 mandamientos Llamaré dados a Shoko. Israel en No, el hablar con él. Antiguo No mames, Testamento, qué miedo. y las enseñanzas de Jesús de Nazaret dadas a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Te asombrará Porque no están viendo, ¿no? conocerlos, amén de las Que no, 7 está bien. personas que Ahora más sí, los solo ven el video. cometieron en toda la historia. El orden es aleatorio, pues en este top todos son los número 1 en sus respectivos pecados. Oh. Oh. Número 7. Es uno de los 10 mandamientos dados a Moisés y escritos por Dios mismo en las tablas de piedra. Mandar a Y por uno al tanto, cielo. violarlo implica un grave pecado. ¿Sí no o qué? Hablamos del robo, Ah, robo. dado que el mandamiento es claro y sencillo. O el robo. No robarás. Ok. Ahora bien, ¿quién fue el ladrón más grande de la historia? En este caso, no hay lugar a discusión. El que robó nuestros ya que el corazones, señor que Chayanne. ocupa Nadie este cierta. puesto logró robar la friolera de, escucha bien, 100 millones de dólares en diamantes, oro y joyas. Shoko fue el en más año grande de la 2013, historia. Jeje. Ese los güey. cuales equivaldrían a casi 170 millones Por de favor, dólares ojalá hacerlo. Y en no me refiero al historia. pecado, me refiero a uno de los más grandes, así, de éxito. Quien organizó el robo más grande de la historia conocida fue Leonardo Notarbartolo, un ladrón italiano siendo el líder y cerebro del golpe que pasaría a la historia en el distrito de diamantes de Amberes. Más grande es el más alto. Bélgica, una zona No, pues ya con perdí. el sistema de seguridad más avanzado de Europa. El objetivo fue el Diamond Center, una bóveda ubicada en el ¿Qué rayos? subsuelo, Oh. considerada impenetrable. Oh. Notarbartolo y sus secuaces superaron 10 avanzados sistemas de seguridad, pero sin disparar un solo tiro ni activar una alarma. No mames. Había No, pasado mano. años planeando y entrenando a su equipo, No mames. estudiando y replicando la bóveda. La casa de papel, en una güey. bodega. La casa de papel, güey, literal. El golpe fue tan limpio que la policía no supo ni por dónde empezar a investigar, y la mayoría del botín jamás fue recuperado. Nadie violó de forma tan grande el séptimo mandamiento como Leonardo Notarbartolo, quien fue apresado, pero quien desde el 2017 goza de absoluta libertad y obviamente riqueza. Ese güey. Ese güey. Número 6. Número 6. Número 6. La mentira es un pecado tan grande según la Biblia que en palabras del mismísimo Jesús de Nazaret fue el mismo diablo el que la creó, dado que fue el diablo quien pronunció la primera mentira de la Biblia a Eva. El mayor mentiroso de la historia. Al decirle que si desobedecía, no moriría. Parece un pecado bastante común, en el cual es difícil destacarse como el número 1. Y sin embargo, si de mentirosos hablamos, hubo uno al que costaría encontrarle un rival. Se trata de Frank Abagnale Jr. Abagnale No manches. no solo mintió miles de veces y constantemente, sino que de hecho vivía dentro de la mentira. No era exactamente un mitómano. Escucha bien. Antes de cumplir 21 años, ya se había hecho pasar por piloto de avión, por médico, por No. abogado, Pero este güey no y es el del además C. por profesor Este güey no es el de el que hicieron una película, el de ¿cómo se llama? El de un chamaquito que se hace pasar por piloto, por abogado. ¿Ese güey? universitario. Sí es él, güey. Falsificó cheques en 26 países,
Voló más de Sí. 200 veces gratis alrededor del mundo mintiendo y diciendo que era copiloto de Panam sin jamás haber Sí es él. recibido entrenamiento. Sí es él, güey, no mames. Pero mentía tan bien que nunca nadie sospechó nada. No mames. Era un ilusionista. La mayoría de las películas un artista se hacen de hechos bengala reales. ya detenido. Pues sí. Su caso fue estudiado. Debido al carisma natural que tenía, llegaba al punto que incluso sabiendo que estaba mintiendo, era difícil no creerle. Abagnale fue un vendedor de humo tan carismático que, lo creas o no, incluso el FBI lo contrató luego como asesor. ¿Qué? Ah, El sí es pecado cierto. de mentir no se trata solo de decir falsedades. Se trata de vivir como si la verdad no existiera. Y en eso nadie nunca superó a este tipo. No mames. No mames, Número cabrón, no mames. 5. No mames, cabrón. El pecado que ocupa este lugar es una violación flagrante de otro de los 10 mandamientos. El quinto, que dice claramente: no matarás. No chingarás. Nuevamente, ¿Qué es mejor para debemos plasmar ser aquí algo literales real? aquí Oye, sí. y entender que matar es quitar la vida de otra persona. Pues claro. Hubo políticos que dieron órdenes de matar o cuyas políticas provocaron la muerte de muchos. No mames. Pero el caso es que alguien tuvo que ser el autor material de los asesinatos como tal. Ese alguien es Ese el responsable alguien, ese güey. directo, el que pudo decir no mataré, y sin embargo con sus manos quitó la vida de un semejante. Asesinos múltiples hubo muchos a lo largo de la historia. Seres abyectos que mataron con sus propias manos a cientos de personas. No mames. Pero ningún ser humano del que se tenga registro No más, no más. mató tanto con sus propias manos como Vasily Blokhin. No fue un sicario, no fue un soldado, Oh, entonces. no fue ni siquiera un psicópata. Fue un verdugo profesional. Eh. Blokhin era el asesino personal de Stalin. No mames. Él ejecutaba personalmente. Y si lo hacía de manera rápida, es porque simplemente no daba abasto para atender tanto trabajo. No mames, este güey. Vestía un delantal de Me cuero como los asustaste, man. carniceros y mataba con una pistola alemana. No No mames. porque fuera mejor, sino porque no se recalentaba después de cientos de disparos, Este los güey. cuales eran parte de su jornada laboral de rutina. ¿A poco? Simplemente no se tiene la cuenta de cuántas personas Ay, mató. mamá. Pero para acercarnos un poco al número, consideremos que solamente durante la masacre de Katyn, este hombre mató más de 7.000 oficiales polacos, y esto en solo 28 noches. Todos ellos con disparos en la nuca y a sangre fría. 1 a 1. Sin temblar, sin sudar, sin mirar atrás. Se estima, pues, que al menos a Pues. lo largo de su vida, este tipo llegó a matar al menos a 50.000 personas. No mames. No hubo ningún asesino serial o guerrero, ni siquiera Genghis Khan, que haya matado con sus propias manos tanto como él. Por eso, a la hora de matar, Vasily Blokhin fue el mayor pecador. Oh. Hijo de la chingada. Poner comerciales en YouTube es un pecado. Número 4. O debería serlo ya, ya no sé. El adulterio es un Epa, pecado epa, epa, epa. gravísimo tanto para Epa, judíos epa, como epa, para epa, epa, epa. cristianos, ya que cometerlo es violar el séptimo mandamiento del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret fue más lejos, enseñando que incluso pensar en cometer adulterio se considera un pecado dentro del corazón. Oh. El adulterio se refiere estrictamente a las relaciones sexuales fuera del matrimonio por parte de personas casadas. Y Oh. si bien hubo muchos adúlteros famosos, No mames. incluyendo un par de presidentes de Estados Unidos y docenas de mandatarios en todo el mundo, No mames. hubo un caso notoriamente llamativo
dado lo conservador de la sociedad que rodeaba a Alá, en este caso, pecadora, a quien se le llamó ¿Qué? la zarina de la pasión. ¿La quién? Hablo ni más ni menos que de Catalina la Grande. Catalina se casó a los ¿Lujuria o 16 qué? años con Pedro III, A la bestia. un hombre No bastante mames. mayor, el cual, con su proverbial frialdad, no lograba saciar el fuego que consumía a aquella joven. Por tanto, Catalina comenzó a tener amantes No mames. uno detrás de otro, y no solo eso, sino que los acomodaba en puestos importantes de la corte para tenerlos cerca y desfogar con ellos sus pasiones. Jóvenes, guapos, obedientes y reemplazables. Catalina No, hizo del esperen. adulterio una práctica tan frecuente que hasta tenía asistentes mujeres reclutadas de prostíbulos cuya única función Oh. era evaluar la virilidad de los candidatos antes de que llegaran a sus aposentos, ya que solo aquellos que demostraban ser auténticos sementales tenían el privilegio de pasar a engrosar el harem masculino de la zarina. A la bestia. El adulterio en Catalina no era una excepción, era una política de Estado. La política, no mames. Además de sus múltiples amantes, Catalina se encamó con diplomáticos, generales, nobles, poetas y hasta con alumnos del colegio militar. ¿Qué No chinga? amaba a un hombre, amaba la sensación de poder al seducirlos. Para ella, el matrimonio fue una formalidad inútil. La fidelidad, un mito. Y el pecado, parte del protocolo imperial. Número 3. No mames. Esperen, voy a guardar esto. Es ¿Y? un pecado tan grande que en el Antiguo Testamento se ordena que ni siquiera se pronuncie el nombre de Dios en vano, y esto es por el riesgo de blasfemar incluso sin querer. Por otra parte, en el Nuevo Testamento Jesús enseñó que existe un solo pecado imperdonable, y es precisamente un tipo de blasfemia: la blasfemia contra lo que Jesús llamó el Espíritu Santo, es decir, el espíritu o poder de Dios mismo. Oh. Y sin embargo, hubo un hombre en Francia que hizo de la blasfemia un arte maldito, del maldecir un motivo de vida, del sacrilegio una costumbre inevitable. Hablamos del profeta de la perversión, de Donatien Alphonse François, quien pasaría a la historia como el Marqués de Sade. A diferencia de otros blasfemos, él no insultó a Dios, fue más lejos y lo parodió, lo despreció, lo convirtió en personaje dentro de sus relatos inmundos. En los 120 días de Sodoma, su obra maestra de horror sexual, Hola, Yanni. describe con lujuria rituales donde curas y monjas cometen atrocidades inimaginables No mames. en aposentos divinos y con símbolos El verdadero sagrados. basado, oye, sí. Sí. Sí, Sus sí. libros son sacrilegios literarios donde la virtud es pisoteada y la religión sinónimo de hipocresía y represión. Donatien Alphonse François fue encarcelado decenas de veces por sus blasfemias, condenado precisamente por el cargo de blasfemia. Pero el impenitente marqués jamás se retractó, y se cuenta que, privado de toda pluma, llegaba a escribir con su propia sangre o con su propia mierda Oh. las más espantosas blasfemias en su propia celda. No mames. El marqués no blasfemaba por error o rebeldía juvenil. Blasfemaba porque le daba placer, y aún hoy su nombre es sinónimo de sacrilegio, blasfemia y depravación. Sin duda, el más famoso y posiblemente el más grande blasfemo de la historia. A la bestia. Este güey. Número 2.
La gula. Gula, ¿no? Es lo de La comer. codicia es otro pecado Ahora, directamente ¿what? condenado en uno de los 10 mandamientos que nos dice: no desearás la casa de tu semejante. No desearás cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Oh. Está emparentado con la avaricia, pero no es lo mismo. Un avaro tiene límites y lo que padece es un excesivo apego a todo lo material que posee. El primer basado de la historia. Oye, sí es cierto, no Pero mames. un avaro puede estar conforme con lo que tiene, ¿Ser basado es un pecado? siempre y cuando Entonces. nadie se lo quite o no lo pierda. Pero un codicioso es un ser que nunca está conforme con lo que tiene. Oh. Siempre quiere más. No Y mames. ahora que entendemos claramente lo que es la codicia y su diferencia con la avaricia, Profe, no tengo preguntas. pocas dudas nos van a quedar de lo merecido que tiene este puesto, ni más ni menos que el devorador de fortunas. ¿Ese es El tu ídolo? infame El mío sí, yo lo acabo de Bernie conocer. ¿Qué? Porque la codicia pues. de Madoff era Este tan pues. grande que no quería ser simplemente millonario o billonario. Él quería ser el dios del dinero. Durante décadas, su fondo de inversión prometía ganancias constantes, incluso en las peores crisis. Y es que precisamente este hombre hacía un culto tan grande a la codicia, que era mediante la codicia que seducía a sus víctimas. Pero ¿Qué? todo era un castillo de naipes, un llamado esquema Ponzi. Pero todos son Una así, elaborada solo que estafa la mayoría no piramidal tienen las mediante la cual herramientas ni Madoff conocimiento, creo. se No, quedó no lo con, sé. escucha No lo bien sé, la porque verdad. da vértigo, La verdad no lo sé. 65.000 millones de dólares de otras personas durante 15 largos años. No manches, güey. Tuvo todo el dinero del mundo casi, güey. 65.000 millones, los cuales actualizados a la inflación de hoy serían casi 120.000 millones de dólares. Con 120.000 millones de dólares superas el Producto Interno Bruto de más de 130 países del mundo. Es decir, podrías comprar un país entero. Pero para Madoff este dinero nunca era suficiente. Él seguía estafando y acumulando más y cada día más. Estafó a universidades, fundaciones. Más o menos el 80% del dinero del mundo, sí. Y también a familias. Perdón, el 20%. Ah, híjole. Destruyó ¿Y por qué no vidas compró con una Venezuela? sonrisa, y cuando fue Sepa. descubierto, no hubo rastro de arrepentimiento. No Sino quiso más gastar bien su dinero y va a pesar querer comprar un país, por güey. no poder seguir enriqueciéndose. Pagó un precio caro por su codicia, ya que su propio hijo mayor, avergonzado de llevar su apellido, terminó quitándose la vida. No Y manches. Bernie murió solo y enfermo en prisión. Sigue siendo mucho, pues sí. Número 2. ¿Qué no harían con ese dinero? Número ¿Qué no se haría? 1. Number 2. Lo que mora aquí es, para el Dios de la Biblia, posiblemente uno de los pecados más graves, ya que no uno, sino 2 de los 10 mandamientos lo prohíben tajantemente. 2. Hablo de la idolatría, el acto de adorar o rendir culto a dioses falsos. Pues el nada. Es difícil Era superar como codicioso, idólatra al emperador romano Cayo Julio César Augusto Germánico. Pues se ahorró lo que El nombre le no iba a te dar suena, ¿verdad? en herencia. Déjame ayudarte. Este tipo pasó a la historia por su sobrenombre, ni más ni menos que Calígula. ¿Y ese güey quién es? A diferencia de sus predecesores, Calígula no adoraba a dioses. Se adoraba a sí mismo como Dios supremo y obligaba de hecho a todos a rendirle culto en la más absoluta mansedumbre y devoción. Se proclamó Dios viviente, diciendo que él era una deidad mayor que cualquier dios del Olimpo, y reemplazó estatuas de Júpiter, el mayor dios de los romanos, decapitándolo y reemplazando la cabeza por su propio rostro. Calígula también construyó multitud de templos para que la gente le ofreciera sacrificios ante altares con su imagen. A veces, ¿Cómo no vas a saber el pecado más grave, amar a alguien de tu mismo sexo de forma romántica? Pero ahí está. Ah, bueno, yo no sé de eso. Es decir, Pero ahí está el rey.
El Corea del Norte Tras la también. No muerte sé, de la su verdad. hermana Drusila, con quien tenía una relación No sé, la incestuosa, verdad. Cada la quien, deificó cada como quien. diva Drusila Cada y quien se ordenó hace responsable se de le lo que ofrecieran hace. sacrificios en sus templos. Cada quien tiene que hacerse responsable Pero había lugar para de un sus dios propias menor en su consecuencias. religión, el único ser al que permitía adorar fuera de sí mismo. Su caballo. ¿Tu caballo? El caballo de Calígula Que sí, mi era bronco. sagrado para él. Por lo tanto, ordenó que este caballo, llamado Incitatus, fuera nombrado senador, Pero eso digo con que si establo nunca de llegan mármol y sus collar de consecuencias. piedras preciosas. Ready to invest in real estate, but Ojalá poner anuncios en YouTube fuera no pecado. further. Y si alguien se negaba a arrodillarse ante Incitatus, simplemente moría y de la forma más espantosa. El culto a Calígula caray. y a su caballo se volvió la religión oficial de Roma. Y era una religión fanática y bastante intolerante. El ignorarla significaba tortura y muerte. Se cuenta que Calígula pasaba horas mirándose en pulidos espejos para adorarse, y quienes se le acercaban debían hacerlo de ¿Cómo rodillas y pedir morían? permiso para Despellejados, pararse, creo. teniendo prohibido Básicamente los fans dirigirle la mirada. de Deltarune. La idolatría de Calígula fue ¿Qué es tan Deltarune? delirante, tan enfermiza, tan megalómana, que su locura dejó una mancha eterna en la historia de Roma. No idolatraba el oro, ni a otros dioses. Calígula idolatraba su reflejo, su sombra y su nombre. Hartos de su locura, sus propios guardias pretorianos lo apuñalaron hasta la muerte. No ma. La muerte del que fue probablemente el hombre más idólatra de la historia. Su propio fan. Número 1. Tenía el ego hasta arriba. Diría que será eso, pero me suena a un juego de Dreamcast. Creo que sí. Ya acabó. Ah, chido. Qué chido esto. Recién lo colocó.